Me llamo Pere Rossinyol, soy periodista de la revista Alternativas Económicas. Bienvenidos a una nueva edición de la serie Economía fuera del carril, una iniciativa financiada gracias a los proyectos singulares de la Generalitat que hacemos Alternativas Económicas, nuestros amigos del diario.es, la productora Lucky Productions, y en la que abordamos la economía desde ángulos distintos a los que normalmente ocupan la mayor parte de espacios económicos, periodísticos en nuestro país, siempre muy vinculados a la ortodoxia, al neoliberalismo, y en cambio hay muchas otras tradiciones y maneras de ver la economía, también de gente absolutamente rigurosa y solvente, que suelen quedar en los márgenes, en los debates centrales. Hemos analizado la tradición marxista, hemos analizado la tradición de la economía ecológica, de la economía social, y hoy queremos abordar un tema que parece técnico, pero que es la madre del cordero de la economía, que es la política monetaria. Para ello hemos invitado a una de las personas expertas en política monetaria, economista, Susana Martín Belmonte. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Susana Martín Belmonte es economista madrileña, formada en la Universidad Autónoma de Madrid, pero afincada en Barcelona desde hace muchos años. Ella es responsable de políticas públicas de Rebo, Prosperidad Sostenible, y tiene una larga trayectoria también como consultora independiente económica en España, en el extranjero, muy focalizada en todo lo que es la política monetaria. También ha sido una de las expertas de referencia en la construcción de experiencias que ha habido en España y también en el extranjero de monedas sociales y complementarias. Así que, de nuevo, gracias, Susana, para ver si nos puedes ayudar a entender uno de los aspectos, yo decía, claves, porque al final la política monetaria es como el punto de partida, ¿no? La política monetaria es el dinero en circulación y eso determina después toda la economía. No sé si lo estoy explicando bien, o sea, mejor que lo expliques tú. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, la política monetaria es las estrategias e instrumentos que se usan para intentar controlar el dinero que hay en circulación y cómo se utiliza en la economía. Pero eso normalmente se ha llegado siempre, se considera prácticamente que es una ciencia exacta. Desde hace tiempo, sobre todo en Europa, en otros países occidentales también, se hizo un banco central totalmente independiente de cualquier consideración. Después entraremos a ver si esto es bueno o malo, pero yo lo subrayaba en la medida en que parece que sea una cuestión puramente técnica, que no haya política detrás y que por lo tanto simplemente hay que aplicar unas técnicas, unas recetas que te ofrecen los libros de macroeconomía o de economía convencionales y que por lo tanto no hay margen de maniobra para hacerlo de una forma u otra. Me imagino que esto también forma parte, digamos, de una estrategia para consolidar lo que es una opción determinada como si fuera una opción políticamente neutra y científica. ¿Es así o estoy exagerando? No, yo estoy completamente de acuerdo con la forma en que lo has descrito. Yo creo que es justo así. Es decir, lo primero es que la forma en que se crea y se pone en circulación el dinero es enormemente política y está muy imbricada con el poder. En el pasado se hacían las cosas de una manera muy diferente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues había una forma de hacer política monetaria muy diferente. Había una regulación mucho más intensa, donde los bancos tenían unas cuotas de crédito que tenían que dar a determinados sectores, unos máximos de tipos de interés en algunos sectores, y con eso se tenían que apañar. Bueno, eso se acabó a partir de un determinado momento, coincidiendo con la llegada al poder de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Reino Unido, pues empieza la era actual, en la cual pues con un tipo de interés ya tenemos bastante. Ya la economía se regula sola y entonces, bueno, esa es la máxima. Lo cual es profundamente falso, es decir, es muy diferente poner en circulación el dinero de una manera que de otra. El dinero no llega a todas partes, llega mucho más a aquellos que están más próximos. O sea, todos vemos que los sueldos y salarios en el sector bancario son mucho más altos
que en todos los demás sectores, y es que la proximidad a esa capacidad de crear el dinero, que es la que tiene el sector bancario, tiene muchísima influencia en el hecho de que sean los mejor pagados. ¿Pero quién crea el dinero? ¿El sector bancario o el sector público? El sector bancario. ¿No es un Estado el que crea el dinero? El sector creador de dinero es un sector híbrido público-privado. Entonces, está el Banco Central, que suele ser público, en nuestro caso lo es, y luego están, bueno, los bancos comerciales, que son los que efectivamente crean el dinero, pero crean un dinero que es la moneda nacional, o en nuestro caso la moneda europea, y que lo hacen bueno, con el permiso del Estado, claro, porque tienen una licencia bancaria. Entonces, pero es efectivamente el sector bancario el que crea el dinero. El dinero se crea en forma de créditos que los bancos dan al público, a las empresas, a las personas, y bueno, pues eso es el momento en que el crédito se crea. Es un intercambio de reconocimientos de deuda. Yo, banco, te digo, te doy un dinero, te lo anoto en cuenta, ¿vale? Y eso es mi reconocimiento de deuda hacia ti. O sea, tú tienes un dinero a cuenta en mi balance, ¿vale? Y cuando quieras me lo puedes pedir y yo te lo daré. Y tú me reconoces la deuda del crédito que te he dado y dices que me lo vas a devolver en plazos o como sea, pagando tal interés. Y ese Pero esto no ha intercambio, cambiado con el neoliberalismo, ¿no? O sea, esto siempre es la base de siempre. O también ha cambiado con el neoliberalismo, bueno, es de que Reagan y Thatcher. ha habido distintas fases en la historia en las cuales pues, los gobiernos podían crear dinero, podían, por ejemplo, vender los bonos del Estado directamente al Banco Central. Bueno, y entonces esos bancos lo compraban y eso era financiar el déficit público. En el momento actual, en Europa no se puede hacer esto. Entonces, porque está fuera de... Bueno, en la legalidad actual no está permitido hacerlo así. Entonces sí que ha habido muchos cambios y son cambios que realmente pues, no son triviales. Pero para mí la característica más profundamente compleja y que hay que superar del sistema monetario y financiero es la falta de democracia que tiene. Es decir, es un poder que está ahí y que está por encima del poder democrático, y todos lo vimos en la crisis financiera de 2008, que bueno, de repente había que rescatar a los bancos y no había otra, no había otra alternativa. Pero un poco la base, digamos, de argumental de por qué pasó esto venía a ser: esto es muy complicado. Eso es muy complicado y se necesita que la economía vaya bien. Si no, los políticos manirrotos empiezan a imprimir billetes y esto es el desastre máximo para la economía, no para mis intereses de poderoso, sino para la economía, porque se supone que si empiezas a imprimir billetes, pues desatarás procesos de inflación y la economía no podrá funcionar. ¿Esto es propaganda? Bueno, yo no llegaría a decir que es propaganda, porque hay una parte de verdad. Pero igualmente, esa forma de imprimir dinero de la nada, en este caso, tal y como lo han hecho los bancos, o lo hicieron antes de la crisis, para que cualquiera se pudiera comprar 7 casas, pues tenía exactamente los mismos efectos de burbuja y que luego al final se cae todo. Es decir, que esa capacidad de crear dinero de la nada es enormemente poderosa y es muy delicada para la economía. Y esto, pues, tanto se puede usar mal por parte de políticos manirrotos, como efectivamente ha pasado, como por el sector privado, porque se generan unas burbujas especulativas financiadas con dinero público, o sea, no con dinero público, con el dinero que todos usamos, con la moneda nacional, o sea, que no es un dinero que te han prestado y que tú prestas, no, es un dinero creado en esta función de licencia bancaria, de poder crear el dinero, que es la que tienen los bancos. Y bueno, pues esto es realmente bastante delicado y lo que hay que hacer es controlarlo mejor. ¿Cómo se podría controlar mejor? Porque el diseño que se hizo eso es tarea del Banco Central, del Banco Central Europeo. Y son unos técnicos profesionales
Entonces, ellos son los que, de alguna forma, toman estas decisiones de qué cantidad de dinero o de masa monetaria existe en el mercado determinado en este momento en la Unión Europea. Ese es el esquema. No te gusta, entiendo, porque el método de elección no es democrático, porque sus objetivos no son democráticos, por cómo se podría mejorar esto. A ver, la inflación hay que controlarla, esto es evidente, ¿vale? Pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces, la fórmula para mí está, como digo, en incluir mayores controles democráticos de cómo se hace esto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que en un proceso que hicimos participativo en Revo Prosperidad Sostenible, hicimos en colaboración con Positive Money Europe, hicimos un proceso participativo cuando el Banco Central Europeo cambió de estrategia. Bueno, iba a cambiar de estrategia en 2021 y, bueno, pues este proyecto financiado por la Unión Europea consistía en preguntar a la gente qué le dirían al Banco Central. Claro, primero hubo que hacer unos seminarios, unos webinars para explicar qué hace el Banco Central, porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Y una vez con esta información, pues se sacaron una serie de recomendaciones que bueno, pues que están ahí. Y una de ellas era, por ejemplo, que los efectos distributivos de las políticas monetarias y de las estrategias monetarias del Banco Central Europeo fueran evaluadas antes y después. ¿Qué significan los efectos distributivos? Pues significa cuál es el resultado después de haber puesto en marcha una política determinada, una política pública en general, porque todas pueden tener efectos distributivos. La cuestión es ver qué ha pasado con la distribución de la renta y de la riqueza. Si ha contribuido esta política a mejorar la igualdad o, digamos, la equidad o a tener una distribución de la renta más equitativa, o si por el contrario ha contribuido a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Entonces, esto es una de las cosas, por ejemplo, que me parecen muy importantes que el Banco Central haga de manera sistemática. Pero en cambio el Banco Central, digamos que democráticamente, porque así lo decidieron las instituciones democráticas, se le puso como misión fundamental el control de la inflación. No esas otras cosas que a mí personalmente me gustaría mucho, ¿no? Pero el Banco Central entiendo que tiene que responder a que no haya inflación, porque esto es el mandato democrático que le dieron las instituciones europeas. En parte. ¿En parte? ¿No solamente? No. ¿Qué otros mandatos se le dieron? El mandato principal del Banco Central es mantener la inflación a raya, esto está claro. Y desde la crisis también mantener la estabilidad financiera, es decir, que no se hunda el sistema financiero. Estos son los mandatos principales. Pero a partir de entonces, bueno, no a partir de entonces, desde el principio ha habido un mandato secundario que siempre ha estado ahí, pero que no se ha llegado a articular, que consiste en que el Banco Central tiene que apoyar las políticas públicas de la Unión Europea. Es decir, y el hecho de que sea un mandato secundario es muy importante porque no significa que es menos importante que el mandato primario, significa que tiene que caber dentro del mandato primario. Es decir, que si un par de instrumentos de política monetaria pueden servir para llegar al mismo objetivo, por ejemplo, de estabilidad financiera o de estabilidad de precios, el Banco Central está obligado a elegir aquel que se alinea más con las políticas públicas de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, todo esto que yo estaba diciendo de los efectos distributivos, en el momento en que la Unión Europea tiene un objetivo de, pues, por ejemplo, una transición justa, pues los efectos distributivos son relevantes. Por lo tanto, el Banco Central debería ver realmente cómo contribuyen sus políticas a alinearse con estos objetivos de política pública de la Unión Europea. O sea que con el diseño actual, en contra de lo que se dice a veces de que es un diseño totalmente neoliberal que solamente prima la inflación, una buena lectura del diseño actual institucional ya permitiría a un Banco Central Europeo mucho más abierto a otras consideraciones. De hecho, a veces lo tenemos, ¿no? Porque el famoso quantitative easing, o como se le llame, que se utilizó para evitar la
quiebra, digamos, de la crisis soberana, no deja de ser una interpretación de alinear el Banco Central Europeo y la política monetaria con las políticas públicas de la Unión. O sea que en el fondo el diseño no habría que cambiarlo enteramente para que fuera más sensible a otras cosas. Bueno, hay distintas cuestiones en lo que has dicho, pero el tema con los diseños es que hay que explotar lo que hay. Es decir, por ejemplo, cambiar completamente de forma de funcionamiento del sistema monetario y financiero, y por ejemplo, volver al momento en que los bancos estaban sometidos a los gobiernos y los gobiernos eran los que decidían cuánto dinero se creaba, para qué, etc., pues esto ahora mismo estaría en contra de los tratados que hemos firmado y que solo se pueden cambiar por unanimidad y que son muy complicados de cambiar. Entonces, digamos que al margen de que haya otras posibilidades, que sí que las hay, sin duda, yo creo que lo interesante es trabajar con lo que se puede hacer ahora. Y esto es en lo que yo me he venido centrando últimamente, porque he tenido mi época de dedicarme a explorar otras posibilidades mucho más experimentales. Y bueno, creo que ha sido muy interesante y bueno, creo que tiene todo el sentido, pero digamos que ahora mismo me interesa más centrarme en las opciones que nos permite la legalidad actual, sobre todo por la rapidez que podamos darle a esos cambios que son tan necesarios en la situación actual de emergencia climática que tenemos. ¿Y cuáles serían estas prioridades que se podrían hacer sin revolución, sino con lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, a base de una serie de informes que se han ido llevando a cabo por parte de organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas, pues digamos que ha habido un concepto muy claro que ha calado en el Banco Central Europeo en concreto, que ha sido la idea de que el riesgo climático es competencia del Banco Central Europeo el gestionarlo. Es decir, que el Banco Central Europeo, que es supervisor del sistema bancario, necesita pues gestionar ese riesgo, o sea, asegurarse de que hay una gestión del riesgo climático dentro de la gestión de riesgos general que tienen que tener las entidades de crédito, ¿no? Entonces, para mí esto ha sido una cosa realmente muy importante y que abre puertas a posibilidades. Por ejemplo, la Reserva Federal de momento no ha hecho este reconocimiento. En Estados Unidos. En Estados Unidos, de momento, hasta donde yo sé, no ha hecho este reconocimiento en ningún momento. Entonces, pues ahí hay pocas posibilidades. Pero el mandato secundario que acabo de mencionar, que obliga al Banco Central a alinearse a las políticas públicas europeas, pues, y el hecho de que ya se han dado cuenta de que efectivamente el riesgo climático es un riesgo que tienen que gestionar, pues esto, digamos que permite trabajar, porque permite, digamos, mostrar en qué medida está ocurriendo, en qué medida el riesgo climático se está gestionando bien o mal y dónde nos está llevando la forma de hacerlo. Y bueno, y todo eso pues nos permite, digamos, ir empujando en una determinada dirección. El riesgo climático, para afrontarlo, obviamente se necesitan en la transición energética en Europa ingentes cantidades de dinero. No sé si está calculado, entiendo que sí, muchísimo dinero, y ese dinero no está. Entonces, bueno, antes hablabas, para rescatar a los bancos se creó de alguna manera, ¿no? Para la pandemia se creó. Entonces, entiendo, por ese enfoque de política monetaria que tienes, que la decisión de si se crea o no para afrontar una crisis no es técnica, sino básicamente política en su totalidad. ¿Es así? Bueno, en gran medida sí, efectivamente. O sea, si ahora se quisiera abordar de verdad el problema de la vivienda, el problema del cambio climático, se crearía
el dinero como se creó para afrontar la crisis bancaria o la pandemia? ¿Se podría crear? Como por arte de magia. Es que, perdona, pero me cuesta entender el mecanismo. Bueno, aquí el mecanismo es que la crisis financiera era competencia de los bancos el gestionarla, y crearon el dinero. porque se les hundía el sistema bancario, lo cual hubiera sido pues catastrófico. Y entonces, pues, como estaba en su ámbito de responsabilidad, lo hicieron. Y se inventaron una forma de trabajar que no habían tenido hasta ahora, pero que en aquel momento, digamos que salvaba de una determinada manera muy concreta. Es favor decir, suyo. A favor del sistema bancario, ¿vale? Pues se podía haber hecho de muchas otras maneras, ¿no? Pero en aquel momento, pues eso, de repente, trabajaban de una manera y dejaron de trabajar así, trabajaban de otra manera para salvar esa situación de una manera que ellos en aquel momento consideraron adecuada. Esa era la capacidad de independencia que tienen los bancos centrales, y lo que yo creo es que realmente, efectivamente, la cuestión actualmente es cómo puede ocurrir que el Banco Central considere que es su responsabilidad el salvar la situación. Y bueno, yo creo que, a ver, pues hay mucho debate en torno a todo esto. Es decir, dentro de los reguladores y del propio Banco Central, pues también yo tengo la percepción de que hay una sensación de, bueno, en qué medida, hasta qué punto nosotros, técnicos no electos, no elegidos por ningún ciudadano, podemos dar un paso tan importante, y en qué medida no debemos hacer esto. Entonces, ahí es donde yo creo que la acción política es importante. Pero me cuesta entender, porque yo no soy economista, no soy un técnico, pero me cuesta asimilar la idea de que basta con convertirlo en una prioridad política para poder crear el dinero necesario para financiar esa prioridad política. Eso es tal cual. Pero si es tal cual, ¿por qué no se hace entonces? Porque, a ver, entiendo que si eso se puede hacer, todo el mundo debe estar interesado en que la gente tenga un techo, porque eso además incentiva el mercado, no sé cómo decir, o sea, de repente hay gente que podrá, el mercado, pues los precios subirán y todo el mundo feliz y contento. Entonces, suena fantástico. Como no lo entiendo, me cuesta creer que sea tan rotundo como estás diciendo, ¿no? Porque hay maldad, no se quiere porque hay maldad, o por qué no sé si es técnicamente tan asequible o viable poderlo hacer, ¿por qué no se hace? Bueno, aquí hay muchísimas cuestiones. Por ejemplo, yo creo que qué hacen los bancos centrales influye en cómo se valoran los bancos centrales y las monedas en el mercado internacional. Eso también tiene mucha influencia. Entonces, una cosa es, y claro, en la crisis pasó una cosa que fue muy importante para cómo se gestionó, y es que Estados Unidos le pasaba lo mismo, o incluso peor. A Japón le había pasado un tiempo atrás. Digamos que todo el mundo estaba, en Inglaterra estaba igualmente, o sea, los bancos centrales más importantes o más poderosos, porque esto, repito, es una cuestión de poder. Es un sistema que no es nada democrático, está muy jerarquizado, y en la cúspide está el está el gobierno de Estados Unidos, claramente, porque la estructura monetaria que tenemos tiene ese diseño que hace tiempo se rompió ya con el acuerdo de Bretton Woods, pero eso ya no funciona exactamente como se diseñó, pero más o menos esto es todavía lo que tenemos, que todas las monedas son convertibles al dólar, y el dólar es la moneda, el patrón, digamos, la moneda de reserva internacional. Y entonces, bueno, pues o sea, el hecho de que Estados Unidos esté en la cúspide impide que se quiera resolver el problema. No, lo que iba a decir, perdona, que es que me he quedado un poco en blanco. Lo que pasó entonces es que los 5 bancos centrales más importantes del mundo se pusieron a ampliar sus balances a la vez.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el precio relativo de esas divisas entre ellas no cambió, porque todos estaban haciendo una expansión de sus balances, una expansión cuantitativa. Entonces, eso les permitió inundar el mundo de dinero barato y claro, fueron los países terceros los que no estaban. Por ejemplo, Brasil se quejó de una forma muy justificada de que les estaban rompiendo su arquitectura monetaria porque con esas cantidades de dinero barato pues estaban afectando al real. Bueno, entonces en aquel momento la salida de la crisis estuvo muy marcada por esa capacidad de hacerlo todos a la vez, porque todos estaban en problemas. Entonces, no es evidente, no es tan sencillo, pero digamos que el cambio climático nos está afectando a todos. Entonces, esto es otra de las situaciones en las cuales pues, este tipo de acción conjunta se podría llevar a cabo. Pero claro, hay que estar más alineados. Claro, porque la teoría económica convencional ortodoxa sí que está muy de acuerdo, casi como un dogma científico, si es que eso es posible, que inundar el mercado de dinero implica necesariamente una gran inflación. ¿Esto no funciona así? No, en aquel momento no lo hizo. O sea, ¿Y la inflación que hemos tenido ahora no es derivada de eso, en ninguna instancia? No. La inflación que hemos tenido ahora se inició con la guerra, pero antes, con las cadenas de suministros paradas por la pandemia, o sea, por shocks de oferta, se dice. Es decir, que de repente tú quieres, o sea, durante mucho tiempo nadie compraba nada porque estábamos en la pandemia y bueno, pues se para todo y de repente salimos de la pandemia, todo el mundo quiere consumir y claro, está todo parado, de momento. De momento, pues no hay oferta suficiente para la demanda repentina que se produjo. Entonces, bueno, y eso se junta con la guerra de Ucrania al principio de 2022. 2022. Sí. Y entonces es cuando, bueno, con el precio, la subida de los precios de los carburantes, es cuando realmente ahí empieza el choque inflacionario. Y en España es donde mejor lo hemos visto. Porque en España hubo una política antiinflacionaria del gobierno, que fue muy efectiva, 5 veces más efectiva que la política antiinflacionaria del Banco Central. Porque en España se puso el tope al gas, el tope al precio del gas para calcular la electricidad. Y esto tuvo un efecto muy, muy importante en los precios. O sea, la inflación aquí no subió en la misma medida que en otros países, que fue muchísimo más acusada. Pero en cambio, las autoridades monetarias, el Banco Central, respondieron a la inflación con los mecanismos de siempre, es decir, subiendo los tipos de interés, ¿no? Sí. A pesar de que, creo que son hechos, es evidente que cuando inundaron el mercado de moneda o de dinero, no subió la inflación, y que cuando subió no se debía a ello. No. Pero en cambio respondieron subiendo los tipos, cosa que hace daño a la economía. Claro. Entonces, ¿por qué ese desfase? ¿Simplemente por los prejuicios ortodoxos? Porque claro, yo que no soy ningún experto, me parece que no cuadra. Entiendo que los expertos saben perfectamente que eso no es como ellos dicen, pero claro, me cuesta creer una vez más, o sea, porque parece muy obvio con los datos que tenemos, sí. Pero también es obvio que la respuesta fue la que fue, y sigue siendo el control de los tipos de interés, subir el precio del dinero, como si la receta fuera la de siempre, a pesar de que vemos que no tiene nada que ver. Sí, bueno, es que no sé qué decirte, porque estas preguntas también las hacemos nosotros a los bancos centrales y preguntamos por qué. ¿Y qué os dicen? Y bueno, pues hay formas de hacer, tradiciones y un apegarse a lo que se hacía hasta ahora y que claro, bueno, pues tiene, no puedo decir más, o sea, pero lo que yo sí creo es que hacer estas preguntas es lo importante, hacer estas preguntas y ver, o sea, el hecho de que la expansión cuantitativa de la crisis y todo lo que vino después
no tiene efecto actual, sí tiene. O sea, sí tiene y nos está afectando, por ejemplo, en la forma en que se transmite la política monetaria, los mecanismos de transmisión. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando el Banco Central sube los tipos de interés, pues ahora la cosa es distinta, porque la idea antes era que había que tomar prestado las reservas del Banco Central para poder hacer préstamos, eso era lo que hacían los bancos, y que había cierta escasez de reservas para poder después dar los préstamos. Entonces, ese era el mecanismo de transmisión de la política monetaria, ¿no? Y ese mecanismo, pues con tanta reserva como se creó en aquel momento, que todavía está ahí, pues en gran medida. O sea, se van reduciendo, pero pues esa escasez no se da. Entonces, pues por ejemplo, hay que pagar, la teoría ahora mismo en los bancos centrales es que hay que pagar la facilidad de depósito, el dinero que tiene depositado la banca en el Banco Central hay que pagarlo al mismo tipo de interés general, porque si no, no va a haber una forma, no va a haber un constreñir la oferta monetaria, que era lo que querían. O sea, que es un poco el efecto buscado, ¿no? Pero no deja de ser el enfoque convencional, ¿no? Exacto. Y hay otros enfoques, pero bueno... Porque en otros enfoques se habla a veces de la teoría monetaria moderna, sobre todo en sectores de economía progresistas de Estados Unidos, que plantean un enfoque completamente alternativo y que nos vienen a decir todo esto que os preocupa tanto, el déficit público, pues no debería preocuparos tanto. La teoría monetaria moderna, ¿qué es exactamente? ¿Y te parece un enfoque alternativo sólido? Sí, no tiene mucho que ver con lo que yo estaba diciendo, pero sí, o sea, de alguna manera sí que es un enfoque nuevo. Bueno, a ver, nuevo no es tampoco. Es decir, esto es algo que ya tiene tradición, este enfoque. Tan nuevo no es, pero o sea, ha habido economistas anteriores que lo estaban proponiendo y había discusiones de este tipo hace ya muchísimos años. Lo que hace, digamos que es que la cuestión sobre todo es que hay que distinguir que es importante qué se hace con el dinero una vez que se crea. Entonces, lo que hay que superar es esa idea de que, no, yo pongo tanto dinero en circulación y va a pasar esto. No, depende de las circunstancias, lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, en la pandemia se crea un montón de dinero y no hay inflación. Bueno, y ahora resulta que se suben los tipos de interés y como la inflación viene de otro lado, pues tampoco es tan fácil controlarlo. Pero entonces, la cuestión realmente no es exactamente cuanta más, dependiendo como si fuera una función exacta del dinero en circulación, los precios, o sea, no es exacto la actividad económica que se va a generar, los precios que van a subir o bajar. No es una ciencia exacta y tiene mucho que ver en qué se emplea el dinero cuando se crea. Entonces, la teoría monetaria moderna, ¿qué hace? Pues dice que es posible que el Estado cree el dinero de la nada, lo invierta en la economía y que a base de eso, pues esa es una fórmula perfectamente válida de crear dinero en lugar de la fórmula actual, que es que lo crean los bancos en base al crédito. Y que por lo tanto no deberíamos estar obsesionados por el déficit público. ¿El déficit público te parece un problema? O sea, ahora estamos en niveles de déficit público que según la economía convencional son absolutamente insostenibles. O sea, yo me acuerdo, los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht dijeron más del 60% es peligroso. Estamos en el 100% en España, y Francia también, Italia también. Eso, según la teoría económica convencional, es un dramón. Y por lo tanto hay que dejarlo todo para reducir el déficit público, incluso a costa de machacar la educación pública, según la economía convencional. ¿A ti te parece un dramón estos niveles de deuda? No. O sea, yo creo que hay un consenso bastante amplio en que son completamente arbitrarios estos límites del 60% de la deuda, del 3% del déficit. Es bastante arbitrario y estoy de acuerdo en que se puede hacer de otra manera.
y se pueden llegar a niveles de deuda mayores sin que pase absolutamente nada. Mayores del 100%, o sea... Se puede llegar, bueno, vamos a ver, si aquí la cuestión no es cuánto, sino realmente es cómo la economía lo encaja. Y ahí entran muchas otras cosas. ¿Cómo lo va a encajar la economía? Bueno, pues la nuestra de momento va tirando, ¿no? O sea, la pregunta sería, el 100% de deuda pública para construir un parque de vivienda social que resuelva el problema, digamos, de la vivienda de la gente, pues está bien empleado y el sistema ya lo sabrá de alguna forma resolver esos niveles. El 100% de deuda pública para salvar a los bancos, pues a lo mejor es otra cosa. O sea, la pregunta clave es, ¿según para qué? Claro, y luego también lo que yo creo que sí que es relevante, estando en una unión monetaria como estamos, es que los niveles de deuda sean parecidos. O sea, que haya como unos topes mutuos, porque si no, claro, pues tienes las economías que tienen más capacidad, o sea, que gastan más, pues tienen mejores servicios públicos, tienen mejor, incluso si lo utilizas para mejorar tu industria, pues tienes una ventaja competitiva que los demás no tienen. Y eso, claro, se ve como un problema. Y bueno, creo que, digamos, en aras de la convivencia pacífica con nuestros socios europeos, algo de eso puede haber, evidentemente, ¿no? Pero la cuestión sería, digamos, que esos topes irlos variando de una manera razonable. De hecho, ya en las nuevas reglas hay ya, bueno, pues muchas más salvaguardas para poder expandir el gasto público más allá de esos topes. Por ejemplo, las políticas de empleo, los subsidios de desempleo, se consideran un gasto contracíclico y ya están, digamos, salen un poco de las... Ahora mismo pues hay toda una... yo creo que lo importante aquí, y es una petición que algunas organizaciones, bueno, que nos hemos sumado a la petición de algunas organizaciones no gubernamentales, es que esas reglas se discutan, se haga el plan que hay que hacer de convergencia con las reglas fiscales, se discuta, haya, bueno, pues un consenso público de cómo llevar a cabo este ajuste, ¿no? Pero ¿le ves posibilidades de discutir eso? Lo digo porque discutir el cambiar los topes. Y el analizar los integrantes, los componentes de esta deuda, ¿no? ¿Cuál deuda hay que quitar? ¿Cuál igual podría constar, aunque sea deuda? Sí. ¿Ves posibilidades de eso? Lo digo porque... Ojalá. Pero veo sí, claro, pero veo muy asentado el pensamiento ortodoxo que considera deuda mala. Y no me vengas con... Porque la deuda es... Bueno, parece que sea el veneno máximo, ¿no? Ya. No, bueno, además hay una profunda injusticia después de que el contribuyente español ha salvado la banca en el pasado. O sea, es que resulta que todo aquel rescate no iba a pagarlo, lo iban a pagar los bancos, al final lo ha pagado el Estado, o sea, la deuda de la Sareb hace ya 2 años que Eurostat se lo apuntó al Estado con un 3% del PIB de incremento en la deuda pública por culpa de esto, más luego todo lo anterior, claro, que ha habido... O sea, las pérdidas son incalculables. Es muy difícil calcular toda la pérdida que causó el sistema financiero a la economía española. Claro, pero tenemos un sistema financiero que causó un enorme déficit público, sí. Una deuda pública descomunal, que el que pilotó esta reestructuración bancaria, que tuvo esos efectos, Luis de Guindos, ahora es miembro del Banco Central Europeo, que es el que nos dice que la deuda es insostenible. Entonces me parece, no sé, llamarle una tomadura de pelo. Sí. Tú también. O sea... Hombre, yo estoy de acuerdo en que es... o sea, pero para mí esto es una muestra más de el enorme poder que tiene el sector bancario y financiero en la economía. Es decir, lo hacen porque pueden. El otro día leía... La avaricia de los bancos. Bueno, la avaricia, si tú pones a cualquier empresario ahí en su lugar, haría lo mismo.
Bueno, siempre que no fuera un empresario de la economía social y solidaria. Pero, o sea, aquí la cuestión no es la avaricia. En la mayoría de las concepciones del empresariado, bueno, pues hay un factor de oportunismo. Y evidentemente, si estás ahí y puedes hacer esos beneficios, los haces. ¿Qué pasa? Pues que lo que hay que mirar es por qué puedes. ¿Por qué puedes tener ese poder enorme de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Una cosa relacionada con eso, con el sistema de poder, que siempre me asombra también es que, claro, esas deudas públicas se construyen muchas veces a partir de inversores privados que deberían pagar impuestos y que en cambio nos hacen el favor de que prestan dinero al Estado a cambio de un interés alto, comprando deuda, etcétera, etcétera, Ya. y el Estado, en lugar de querer tasar y ponerles impuestos, les tiene que agradecer que salvan al Estado, ¿no? No sé si, o sea, al final parece todo un montaje que no sé si tiene que ver con lo que decías antes que se inauguró con Reagan y Thatcher. Es decir, un sistema que todo en su conjunto, desde la creación de dinero, para quién se crea el dinero, quién lo presta y para qué fines, el Estado no ha dejado de perder poder, tiene enormes facturas que pagar y se lo debe todo a los que han creado el tinglado. Entonces, ¿de qué manera se puede romper este círculo? Porque da la impresión que cada vez tienen más poder y no menos. Hay distintas posibilidades. En mi opinión, y reitero, creo que la democratización de este sistema es la mejor vía para modificarlo, para quitarle ese poder que tiene y para irlo alineando con las prioridades de la sociedad. ¿La democratización cómo se concretaría en tu visión? Es decir, ¿el pueblo europeo votando a los consejeros del Banco Central? No. No. ¿Cómo, entonces? Bueno, con una regulación de para qué se crea el dinero y por qué se crea el dinero. O sea, para mí esto es algo que ya existía, como digo, en el pasado, en ciertas épocas en que se ha regulado más cómo se daba el crédito. Ahora mismo tenemos una economía que tiene que ir decreciendo en unos aspectos contaminantes y de daño a la biodiversidad que son insostenibles, y tiene que ir creciendo de forma importante en algunos otros aspectos en una nueva economía descarbonizada. Entonces, esto, que es una dicotomía importante, es muy difícil hacerlo con un solo tipo de interés. O sea, necesitas un abanico de instrumentos que te permitan ir reduciendo una cosa e ir aumentando la otra. Entonces, un control social del crédito, pero un control social del crédito por ley que haga que se vayan, redirigiendo los flujos monetarios hacia aquellas actividades que son las que hay que hacer en este momento, que son las sostenibles y las de transformación. Pero, por ejemplo, a ver si lo he entendido bien. Entonces, el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea va en esa línea. O sea, es para realinear los flujos financieros hacia la transición. Y, bueno, pues al menos está el plan ahí, se van dando pasos, hay cosas que se han probado y no funcionan, como la transparencia, muy bonito y necesario, absolutamente imprescindible saber cuáles son las actividades que realmente afectan a la sostenibilidad de las actividades de una empresa o de un banco, de una aseguradora, etcétera. Pero eso por sí solo no cambia absolutamente nada. Es necesario ir más allá. Pero, por ejemplo, para yo entender lo que estabas diciendo, cuando dices distintos tipos de interés, entiendo que, por ejemplo, si tienes un emprendimiento que tiene un impacto positivo, que te pueden prestar dinero a una tasa del 2%, y que si en cambio lo que estás haciendo pues contamina, bueno, igual ni siquiera te dan crédito. A eso estamos hablando de... Sí, eso sería una forma, eso, digamos, de poder intervenir desde la política monetaria. Sí, y no solo la política monetaria, sino la prudencial, porque también está la política de gestionar el riesgo bancario y el riesgo climático como parte
de los riesgos que tiene que afrontar el sistema financiero. Es decir, que estén en los balances de las entidades y que estén, bueno, pues que activos que ahora están muy bien valorados por el mercado, pero que deberían ser tóxicos porque contribuyen a empeorar el nivel de vida, el medio ambiente, etcétera, etcétera, y que por lo tanto una empresa con los criterios contables actuales igual da beneficios, pero si hubiera otros criterios contables u otra organización sería insostenible. Exacto. Entonces, eso es justo algo que ya el Banco Central Europeo ya ha dicho que quiere ver a los bancos haciendo esto. Claro, ¿hasta dónde llega el Banco Central Europeo haciendo esto? Y luego también es importante que luego haya incentivos para otras inversiones para poderlas financiar, y las actividades relacionadas con la transición, por ejemplo, sobre todo con una transición justa. Bueno, pues eso también hay que poder llegar ahí. Hay que poder llegar ahí. O sea, no basta que el banco diga, no, mi balance está muy limpio. Sí, ya, pero resulta que tú estás ahí porque tienes una misión que es la de financiar la economía real. Y la economía real actualmente tiene que ser descarbonizada. Entonces tienes que ayudar a financiar lo que hay que transformar, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad de que los bancos centrales pongan en marcha programas que permitan bajar los tipos de interés para determinadas inversiones que son necesarias y que cuanto más baratas estén, más capacidad habrá de que digamos, esas inversiones pues lleguen a sus umbrales de rentabilidad, que más familias puedan abordarlas, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, porque eso entiendo que pues hay lobbies, organizaciones, entidades apretando, pero tú también has trabajado mucho, no lo estás haciendo ahora, con monedas complementarias, sociales y complementarias. Sí. Entiendo que son también recetas alternativas a poner en marcha simultáneamente a que se consiguen estas cosas, que pueden tener un impacto positivo para las comunidades. Explícanos un poco lo que son las monedas sociales y complementarias, que entiendo que vienen a ser esa capacidad de crear dinero que tienen los bancos. Las propias comunidades, humildemente, también tienen una cierta capacidad con esas monedas. Efectivamente. O sea, decía Hyman Minsky que el problema, crear dinero lo puede hacer cualquiera, el problema es que te lo acepten. Entonces, claro, el dinero, efectivamente, yo puedo crear dinero y si tú me lo aceptas, pues podemos funcionar así. Ha habido muchas experiencias, sobre todo ligadas a crisis financieras, crisis cambiarias, en las cuales pues, la gente directamente se ha puesto en marcha con una moneda alternativa. Muchas veces pues son monedas que se crean de manera coyuntural, otras veces tienen más largo alcance. Está el BIR suizo, que lleva más de 80 años. 80 años. Lleva más de 80 años. ¿Y quién lo usa, esta moneda? Un montón de empresarios. ¿Empresario? Sí, es un B2B. Es una moneda entre empresas en Suiza. O sea, no es la economía social, es empresas... Era la economía social en aquel momento, en la Gran Depresión de los años 30, del año 29, en donde, del siglo XX. Ay, perdón. Sí, sí. Que, bueno, en donde estos empresarios se juntaron y dijeron, pero vamos a ver, esto de que en Estados Unidos hay una crisis inmobiliaria, ¿por qué me tiene que afectar a mí? Entonces se pusieron de acuerdo para empezar a transaccionar entre ellos con su propia moneda, respaldada por su capacidad productiva, y perfectamente... pues ¿Y sigue operando esto? Sí, sí. 80 años después, sí, o sí. más de 80 años después. Sí, y además está comprobado que ha sido un elemento esencial en las crisis, ha sido un elemento contracíclico que ha permitido a las empresas pequeñas y medianas sobrevivir en los momentos de crisis. Y bueno, pues en los momentos más bollantes la gente usaba el franco suizo. En los momentos en donde había problemas de liquidez, en donde había constricciones monetarias, pues entonces tiraban del BIR. Y entonces trabajaban entre ellos con el BIR, y todo lo que se podía comprar dentro del círculo de empresarios o empresarias de ese grupo que cada vez era mayor, pues eso que se ahorraban en moneda convencional. Y en dependencia de los bancos convencionales, ¿no? ¿Y en España ha habido alguna experiencia, porque has estado involucrada en Barcelona, no sé si también en Santa Coloma, en otros sitios? ¿Hay alguna experiencia que
que haya funcionado bien de estas monedas complementarias, sociales, comunitarias? Hay otras experiencias como el REC. El REC era otro diseño diferente. El REC era en Barcelona. En Barcelona, sí, en el que yo estuve trabajando. La grama de Santa Coloma justo se puso en marcha poco antes, con un diseño parecido, era ligado al gasto público que tenía que hacer el ayuntamiento, pues se ponía en marcha la moneda que permitía que unos subsidios que se iban a dar a nivel individual a determinadas personas, en el caso de Barcelona, se convirtieran en una ayuda comunitaria, un apoyo a la economía local. Entonces, pues esas ayudas, una parte de ellas, un 25%, era para gastar, era en moneda social, y entonces era para gastar en el comercio del barrio. Eso permitía que esa ayuda, que en principio se daba a una persona individual, aunque eran 1.000 en total, pues esa ayuda, digamos, se canalizara parcialmente a la economía local y permitiera apoyar la economía local. Es decir, era otro diseño diferente. Luego el comerciante lo podía cambiar a euros o gastarlo a su vez en la economía local, algo a lo que le animábamos. Entonces, en aquel momento pues empezó a haber cada vez más recirculación dentro de la comunidad usuaria del REC, y esto pues funcionó bastante bien. Todos los informes de los usuarios eran muy positivos. ¿Y sigue vigente? Lo que pasa es que sí, con otros programas de ayudas, con otros programas de gasto público, muy vinculado al gasto público del ayuntamiento, y también a otros proyectos que se han ido llevando a cabo por parte de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, estas experiencias demuestran que el dinero no va a todas partes, que cuando lo canalizas hacia donde realmente necesitas que vaya, va mucho más rápido y tiene unos efectos multiplicadores del gasto público mucho más positivos, y bueno, y eso en definitiva demuestra que el dinero no es neutro, que es, digamos, este dogma que realmente no se sostiene por ningún lado. No es neutro ni es una carta que está dada de manera, digamos, científica, ¿no? Porque escuchándote a lo largo de todo el programa, una de las cosas que me queda clara es que es uno de los dogmas principales que nos quieren instalar la ideología o la economía neoliberal, es eso de que hay que ver al Estado como si fuera un presupuesto familiar, en el que pues, hay unos ingresos que son los que son, pero solo pueden ser estos, y por lo tanto tienes que administrártelos muy bien, porque si no, no llegas a fin de mes. Esta imagen yo creo que se ha consolidado como la imagen que muchísima gente tiene, ¿no? O sobre todo desde la derecha. Esto realmente es muy, muy contraproducente, que esta imagen sea la que reina en el... No, escuchándote he visto que no era así. Bueno, es que realmente aquí hay dos cosas. O sea, ¿quién tiene la constricción monetaria? ¿Qué significa constricción? Bueno, pues tú tienes un presupuesto, ¿no? Y si te pasas, no llegas a fin de mes. Bueno, esta es la constricción monetaria. Entonces, ahí, según vas escalando esa pirámide de poder, de jerarquía, la constricción monetaria es más flexible. Entonces, bueno, los bancos tienen constricciones monetarias, pero tienen mucha flexibilidad. Y los bancos centrales todavía más. Y bueno, pues esa constricción monetaria, pues claro, o sea, eso por un lado. Luego, por otro lado, el dinero es un activo para el que lo tiene y un pasivo para el que lo genera. Entonces, es muy importante que se entienda que si no hay alguien primero endeudándose, no hay nadie que tenga dinero. O sea, como el dinero se crea como deuda, si todas las deudas se pagaran, no habría dinero. Entonces, de hecho, esto es lo que pasa en las crisis. En las crisis, la gente sigue devolviendo sus créditos en la medida que puede, pero como las perspectivas no son muy buenas, dejan de pedir crédito. Contracción monetaria. Y entonces, de repente, crisis. ¿Por qué? Porque al haber menos dinero, hay menos gasto, se genera la espiral esta en la que cada vez hay menos dinero, porque cada vez gasto menos, como veo que hay menos dinero, cada vez gasto menos, por si acaso,
ahorro, y entonces todo esto genera una espiral, digamos, negativa. Entonces, es decir, que el concepto este de que el Estado es una familia es muy contraproducente, porque si no empieza alguien gastando, no hay forma de que haya alguien con dinero al otro lado. Es decir, si yo no... Y en los sistemas de crédito mutuo como el BIR se ve claramente, tú tienes que dar crédito a la gente cuando entra en el sistema, porque si no, ellos no van a gastar. Y como no van a gastar, pues entonces la rueda no funciona. Entonces, son sistemas de crédito mutuo, pero en sistemas en donde el crédito se da desde, digamos, desde el sector generador de dinero, que no es cualquiera, sino que en este caso son el sistema, bueno, formado por los bancos y sobre todo, y también híbrido con el sistema público, pues ahí, si no hay una generación primera de que se cree el dinero, no hay nadie al otro lado con dinero en la mano para gastar. Entonces, esto es lo que descubrió Keynes. Dijo, oye, que es que resulta que en las crisis la inversión privada se para. Hay que sustituirla con inversión pública. Y eso fue una táctica para superar las coyunturas negativas de las crisis financieras. O sea que es que te escucho todo el rato porque es un programa que para mí es muy, muy instructivo, ¿no? Y justificador de por qué hacemos esta serie. Porque al final la economía, también en Alternativas Económicas nacimos un poco por esta razón, ¿no? Porque parece la economía una cosa muy complicada. Para mí lo es, porque o sea, te escucho y a veces me cuesta seguirte, pero sigo el hilo y digo, casi todo es política. O sea, no es una ciencia. Obviamente, a partir de allí, pues hay ecuaciones, hay fórmulas, pero los presupuestos, a partir de que empiezas la fórmula, es lo que condiciona todo. Entonces, lo que se ha instalado es que el Estado es una familia, que el dinero es lo que hay, que la deuda es terrible, que hay que hacer cualquier cosa para acabar con la deuda. Y como has explicado, yo creo que de manera suficientemente didáctica, al final son opciones políticas disfrazadas de unos tecnicismos. Y que hay visiones alternativas, también con sus ecuaciones, sus cálculos, porque imagino que también trabajas con ecuaciones y con Excels, no eres solamente una filósofa, sino que eres una economista, ¿no? Entonces, que hay toda una forma distinta de ver lo mismo que lleva a conclusiones completamente diferentes en función de los puntos de partida y las preguntas que se hacen. Y al final, eso es las sumas, las restas y las ecuaciones, pues es solamente un mecanismo, pero no la base de la materia, ¿no? No, exacto. La base de la materia está en los presupuestos y en las preguntas que uno se hace y en qué quiere hacer. Exacto, y en qué quieres hacer y sobre todo también en ver cuáles son las posibilidades a tu alcance. Porque también es verdad que todo lo que dices es cierto, y yo lo he dicho, que hay todo un componente político de cómo se hacen las cosas, pero hay también, pues, unas posibilidades, digamos, en cada momento. En cada momento hay unas posibilidades determinadas. Y entonces, bueno, yo creo que se van cuajando nuevas posibilidades según se van manifestando los deseos. Es que esto, yo creo que lo que es realmente... y a mí me parece muy llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, teoría monetaria moderna quiere volver al punto en donde el Estado tiene todo el poder de crear el dinero. Bueno, el Estado también ha mal usado esa capacidad y la ha usado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos para hacer la guerra a Vietnam, se ha saltado la disciplina monetaria y ha creado dinero de la nada para poder invadir Vietnam. Bueno, o sea, claro, se usa todo... digamos que la capacidad que tiene ahora mismo el sector bancario de crear dinero de la nada, y bueno, la que tiene el Estado también, a mí me parece muy llamativo. O sea, y esto es algo que es muy importante que se vea, porque parece que el dinero que se deposita en el banco es el que después el banco presta, es al revés. Primero el banco presta, así se crea el dinero, y luego ese dinero ya existe en la economía, circula, hasta que finalmente la persona que lo ha pedido lo devuelve. Entonces ahí ya se destruye. Pero o sea, la idea es completamente contraria. Entonces,
a la intuición general de que tú pones el dinero en el banco y entonces el banco lo presta, porque entonces es cuando tiene dinero. No, el dinero lo ha creado primero el banco y luego va circulando. Luego a lo mejor lo quieres cambiar por efectivo. Eso cada vez pasa menos porque efectivamente le interesa al banco que uses su dinero. El dinero anotado en cuenta que se mueve con mecanismos telemáticos, que eso es lo que a él le interesa. O sea, toda esta digitalización viene porque es el interés de los bancos, ¿no? Le cuesta menos que tú uses el dinero que tiene anotado él en su balance, que no que él te tenga que dar efectivo a través de los cajeros. Entonces, pero este concepto de que se puede crear el dinero de la nada y funciona, para mí esto es mágico. Es mágico. No, está claro. Y según lo que pasa es que la varita la tienen otros. Exacto, pero la varita se puede democratizar. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Me parece interesantísimo. Yo creo que hoy ha sido un programa que ayuda a ver que hay otras maneras de ver la economía y que la economía depende sobre todo de las preguntas y de lo que quieres hacer, ¿no? Exacto. Y que técnicamente pues hay gente muy solvente, como tú y otra gente, que os dedicáis a abrir el abanico, que es lo que queremos recoger en este programa. Gracias, Susana, por acompañarnos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hoy hemos hecho un programa sobre la teoría monetaria, la política monetaria, que es una cuestión técnicamente compleja, pero yo creo que Susana Martín Belmonte nos ha puesto unos ejemplos que nos permiten entender el trasfondo que hay sobre estos tecnicismos que nunca son gratuitos y mucho menos científicos. Con ello hemos llegado al final de este programa de hoy, de la serie Economía fuera del carril, una serie de videoentrevistas en la que ofrecemos otro tipo de enfoques y de tradiciones económicas, siempre rigurosas, siempre con gente también muy preparada, y que hacemos en Alternativas Económicas. Es una coproducción de Alternativas Económicas, eldiario.es y la productora Lucky, con el apoyo de un proyecto singular de la Generalitat de Cataluña. Gracias por vuestra atención y tenemos todavía más programas por delante. Gracias.